Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del extracto de ortiga como potenciador del celo de canto de canarios, jilgueros y demás aves similares. Sin más, empezamos. El extracto de ortiga es un producto que podemos obtener de manera natural, nosotros mismos en casa, siempre que tengamos a nuestra disposición la posibilidad de recolectar ortiga fresca e incluso de conseguir ortiga seca y deshidratada. Este extracto tiene una gran cantidad de beneficios, entre los que destacan la contribución a la aparición del celo de manera natural, estimula el cante y el apetito, favorece la correcta asimilación de los nutrientes, es aconsejable para controlar procesos diarreicos y regular la flora intestinal de los pájaros de manera natural, refuerza el sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Pero sin duda alguna, la aplicación más extendida por los aficionados con experiencia tanto en canaricultura como en silvestrismo siempre ha sido durante los meses próximos a la cría para aumentar el celo de los canarios y jilgueros o para estimular y potenciar su canto de manera natural. El extracto de ortiga lo podemos preparar de dos formas diferentes, principalmente en función de la forma en la que podamos conseguir la ortiga. Por un lado, la forma de preparar este extracto con ortiga fresca es muy sencilla, ya que solo tenemos que añadir en una olla 1 litro de agua y aproximadamente unos 200 o 250 gramos de ortiga. Lo llevaremos a ebullición durante unos 15 minutos hasta que notemos que el agua empieza a tener una tonalidad oscura, lo que nos indicará que el agua ha absorbido la mayor parte de los nutrientes de la ortiga. Finalmente, retiraremos el extracto del fuego y dejaremos que el extracto se enfríe a temperatura ambiente para posteriormente pasarlo por la trituradora y de esta forma extraeremos todas las propiedades para potenciar esta receta. Una vez que lo hemos triturado todo, solo tenemos que colarlo para retirar tallos, hojas, semillas u otras impurezas que pudieran haber quedado. Una de las formas más fáciles para conservar este extracto es almacenarlo en pequeñas cantidades en la nevera durante un periodo de 3 o 4 días, o si optas por hacer cantidades grandes, sería recomendable congelar el producto en cubiteras de hielo que previamente irás descongelando a medida que vayas utilizándolo en el aviario. Y por otro lado, si no tienes la posibilidad de conseguir ortiga fresca, siempre puedes preparar este extracto en forma de infusión, añadiendo en un recipiente con agua caliente varias cucharadas de ortiga deshidratada, dejándola varios minutos para que se infusione y para que el agua adquiera todas las propiedades y beneficios de la ortiga, para posteriormente, cuando el producto esté a temperatura ambiente, filtrarlo y ponérselo a los pájaros. Normalmente, este extracto se lo podemos administrar a nuestros pájaros en el bebedero, mezclando 3 partes de agua por una de extracto de ortiga, renovando el agua una o varias veces al día. Todo esto va a depender mucho del grado de concentración del extracto que hayas hecho, ya que a la hora de su preparación puedes añadir más o menos cantidad de ortiga, por lo que conseguirás un extracto más cargado o menos cargado. Por último, el extracto de ortiga no solo se puede administrar en el agua de bebida, sino que también lo podemos aprovechar para utilizarlo durante la elaboración de otro tipo de alimentos húmedos que requieran agua para su preparación, como pueden ser el cuscús o la perla mórbida, y para ello simplemente tenemos que añadir una parte de este extracto al agua de preparación y una vez que el alimento haya absorbido todo el líquido, pues ponérselo a los pájaros como lo hacemos habitualmente con este tipo de alimentos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo.